Muy buenas tardes, profe. A continuación, pues voy a explicar mi video sobre el tema de la ortología. Para empezar, pues voy a dar un breve inicio sobre lo que es la ortología. Bueno, para iniciar podemos decir que pues, la ortología es lo que es el arte de pronunciar las palabras. Sabemos que es muy importante esto porque pues, nos quiere dar a demostrar cómo es que nosotros podemos conocer acerca de nuestro idioma. Entonces la ortología se va a deber más que nada a, sobre lo que es de cómo uno pronuncia bien las palabras en una oración, en una frase, cómo se puede expresar o la coherencia que puede tener. Bueno, también una de las cosas que pude investigar aquí de mi investigación fue que la ortología también es denominado como ortepia, que esto es pues técnicamente también va de la mano con el arte de pronunciar. Se dice que pues podemos pronunciar un idioma o varios, pero también pues se dice que de lo que es con referente a la ortología es como que una parte de si podemos pronunciar bien la palabra o no. Ahora, se dice que actualmente la ortología tiene 5 sesiones, que es la ortología de la fonema, de la acentuación, la entonación, del léxico y de la morfosintaxis. Entonces, queremos decir que con esto es como referente a que existe 5 formas de cómo poder entender a fondo lo que es la ortología. También dice que la ortología pues tiene lo que son 4 partes, que es que una de las cosas es enseñar a lo que se refiere a sonidos elementales, la segunda es lo que se refiere a los acentos, la tercera es las reglas de distinguir la combinación vocales entre lo que es de una forma de diptógonos y pues triptógonos. Y la última pues sería el modo de activar, de aplicar lo que es la lengua castellana. Bueno, también una de las cosas que se veía durante lo que es en esta pequeña investigación decía por qué no se le daba tanta importancia como la ortografía. Bueno, como sociedad o como actualmente lo conocemos, hay personas que desconocen cómo se puede pronunciar bien. A lo mejor muchos dicen, pronuncian una palabra pero no sabe cómo se escribe. Entonces, la ortografía, ¿cómo entra? Pues la ortografía entra de otra manera distinta. Sabemos que la ortografía va más enlazado a cómo se escriben las palabras. La ortografía es como que si escribimos algo lo podemos corregir. Le falta el acento, le falta la tilde y todo eso sería con referente a la ortografía. Entonces, ¿por qué no se le da importancia ahora a la ortología? Pues como lo había comentado, la ortología va más como la forma en cómo pronunciamos una palabra, cómo lo decimos. Entonces, yo considero que la ortología parte de la ortografía para poder pronunciar bien. Entonces, esa es una de las cosas que nos damos cuenta de cómo es que la ortología influye mucho en la vida de las personas. Por ejemplo, si en la ortografía está escrita bien la palabra, por ejemplo, podemos poner camaleón. ¿No? Sabemos que el camaleón pues, es una palabra muy fuerte, pero también tiene como que una parte para decirlo, ¿no? Entonces, ahora, si la persona lo lee, pero lo pronuncia de una diferente manera, como decir camaleón, o sea, también va a desconocer la forma en cómo se dice. Entonces también es considerado importante aprender más de la ortología. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que lo digamos y ya, ¿no? Sino no, también todo tiene una enseñanza. Por ejemplo, cuando iniciamos en la educación, cuando estamos en la primaria, nos dicen de árbol, un ejemplo, ¿no? Y así tanto estamos viendo lo que es la ortografía como la ortología, de la manera en cómo pronunciarlo. Y es lo mismo con todas las cosas. Podemos nosotros querer hablar inglés e igual, para que se pueda pronunciar bien, de esa manera entra la ortología. Por ejemplo, si decimos good morning, también tiene como que una entonación, tiene como que una estructura de cómo poder decirlo. Ahora, una de las otras preguntas decía que es el anacolutos y los solecismos. Bueno, de lo que yo investigué con referente a este tema, era de que el anacoluto pues son las faltas de consecuencia en la elaboración de una expresión. Por ejemplo,
Se trata más que nada del solecismo. Ahora, dice que esto va más relacionado a la sintaxis. Por ejemplo, podemos decir que el anacoluto provee de la estructura, de la manera de un discurso, en cómo podemos nosotros explicar así a fondo una parte de la oración. Y dice que pues existen dos partes del anacoluto, que es el anapodotón y el anantadapotón, algo así. Creo que sí se me dificulta un poco. Estaba checando eso. Entonces, de esta manera pues podemos decir. Ahora, uno de los ejemplos del anacoluto que yo investigué, por ejemplo, incorrecto sería: Clara, sus hijos estudian con los míos. Ahora la palabra correcta en esta forma del tema del anacoluto sería que los hijos de Clara estudian con los míos. Si nos damos cuenta, hay como que una pequeña diferencia entre cómo se dice y cómo se pronuncia en verdad. Entonces quiere decir que el anacoluto pues se va a dar más que nada a la sintaxis que se trabaja en una oración. Con referente al solecismo, se dice que pues también es un error sintáctico que se evidencia en la estructura de la oración con respecto a la concordancia. Creo que anteriormente ya estábamos en ese tema de saber qué es esas partes para poder trabajarlo. Entonces son como que aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder trabajar muy bien esto. Ahora, la parte que yo investigué con referente a la ortología fue con referente al pueblo de aquí, del pueblo de Candelaria de Sicha. Entonces, pues sabemos que ahorita en la actualidad yo conozco que en varios lugares aquí del pueblo hay pequeños errores de la ortología. Por ejemplo, hay personas que a veces se confunden al momento de hablar o no pronuncian bien alguna palabra. Uno de los ejemplos sería que las personas a veces dicen aiga, siempre el aiga, o el oiga. Tal vez ellos lo dicen bien, pero tal vez desconocen cómo pronunciarlo más bien. Por ejemplo, hay personas que luego dicen loxica, loxicha, o sea, se les complica, o lojicha. Entonces es como que una complicación a veces de esa parte de cómo pronunciarlo. Tal vez lo saben, lo llegan a leer, pero como que se les complica también la manera de cómo pronunciarlo. Entonces dice, ¿cuáles son los problemas encontrados aquí en la ortología, con respecto a la ortología? Pues yo le puse que en el pueblo pues se da mucho lo que es la entonación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces tienen dificultades para entonar algunas palabras. También le puse lo que es de la fonema, ya que a algunas personas pues les cuesta también las vocales, como que a veces es dificultoso para que ellos digan algunas vocales o que las llegan a unir con otras palabras. Otra de las cosas también que encontré fue la acentuación, más que nada, porque la acentuación es una de las cosas que también en el pueblo se ve mucho. A veces se les complica hablar o decir algunas cosas. También con referente a la investigación decía la importancia de la ortología en la sociedad. Pues sabemos que el no pronunciar alguna palabra a veces es complicado. Entonces yo le puse que pues la importancia de la ortología a la sociedad pues es muy importante, porque pues gracias a esta palabra nosotros podemos como que desenvolvernos mejor. Un ejemplo, si conocemos bien la pronunciación de las palabras, podemos tener una mejor comunicación con las demás personas con referente a cualquier tema. Por ejemplo, yo digo, no, pues mucho gusto, me dio un placer conocerlo. O sea, si yo digo una palabra mal o está estructurado mal lo que quiera decir, la otra persona como que no le va a entender, o como que se va a poner en una parte confusa y decir qué me quiso decir. Entonces, ahora en la educación pues sería muy importante de que desde temprana edad se trabaje esto de cómo se pronuncia, ¿no? Y todo lo que tenga que referir con la ortología. Técnicamente la educación es más importante porque son personas chicas, son alumnos, son niños que deben de tener más, como que más asegurado la forma de cómo pronunciar las cosas. Ahora, pues otra de las cosas decía que los problemas que hay en la religión, con esto pues sabemos que algunos lugares de las escuelas a veces dejan pasar esta parte de la ortología y como que no le dan seguimiento. Hay algunos docentes, que no digo todos, porque hay algunos que pues a lo mejor quieren hacer el cambio y otros pues a lo mejor no, pero va a depender también del docente de cómo quiera trabajar esto. A veces hay alumnos que cuando exponen dicen, no, pues cometen una pequeña error y lo dice al final. Pues podemos comprender cómo se escribe al final.
Entonces, en las regiones pues sí va a haber un poco más de problemas, y también porque hay personas que a veces dejan de estudiar por cuestiones, por consecuencias que son secundarias a veces por otras cosas, y a lo mejor cuando crecen ya no quieren decirla bien. Entonces, en la región pues puede haber mucho lo que es de problemas con este tema. Decía, principales problemas de la ortología y de la cultura de la religión, pues hay muchos problemas igual. Podemos decir que lo que yo investigué es que es muy grande, porque pues sí me he dado cuenta a veces cuando voy caminando o establezco comunicación con unas personas, incluso hasta yo lo llego a cometer. Me doy cuenta que hay problemas de ortología y de lo que es el anacolutos, de que pues no podemos a veces tener así perfectamente nuestro idioma o la forma en cómo nos expresamos. Entonces, por lo general vamos a tratar de cometer errores. Entonces, uno de los ejemplos de problemas ortológicos es que a veces se da, dice, eres una persona gay, ¿no? Y dicen gay. Bueno, lo dijiste bien, pero a veces es como que dicen, no, pero es que se dice gay. Entonces, te quedas así como que, bueno, ¿qué dije mal, no? Y con referente a los ejemplos de los problemas comunes de anacultos en la región, pues igual son muchos. Por ejemplo, yo he escuchado que a veces dicen, sube para arriba y luego te alcanzo. Y cuando no, cuando en realidad pues tiene que decir, no, sube y te alcanzo luego. Entonces sí es como que tener una coherencia para decir las cosas, porque luego pues tiende eso de burlarse las demás personas y decir, ay, no lo puedes hablar bien o te equivocaste, ¿no? Y no se dice así, se dice así. Entonces como que a veces a algunos les molesta de que lo corrijan. Ahora, una solución pues sería con referente a que se trabaje a fondo, que se trabaje con las personas de cómo se puede pronunciar esto, cómo se pronuncia el otro, o iniciar de cero, técnicamente ir de la mano con la ortografía igual, que es una de las buenas, es una buena área para agarrarnos para poder pronunciar y tener una buena ortología. Tal vez mi investigación sea simple, pero en lo personal sí me llevo una gran enseñanza de todo lo que aprendí investigando por medio de fuentes informativas con algunos docentes que actualmente viven aquí en el pueblo con referente a este tema. Otros tal vez sí se les dificultó como que decir no conocía esta palabra y yo le expliqué un poco y me dice, ah, sí, bueno, te puedo explicar sobre esto. Entonces creo que la investigación me llevó un buen conocimiento y ahora pues conozco más acerca de lo que es la ortología. Entonces esto sería como que mi pequeño investigación, espero y sea comprensible. Gracias.